Los hermanos en Tenerife nos mandan saludos para ustedes, se acuerdan con mucha frecuencia, los aman en el Señor y esperemos que ustedes puedan estar allí con nosotros en este próximo conferencia familiar a partir del 27 de marzo. Esperemos que puedan estar y gozarnos juntos en la comunión de los santos y en la predicación de su palabra. Vamos a hacer la lectura del pasaje que nos va a ocupar en esta cuarta y última de estos sermones que estamos hablando acerca de números, estamos predicando de números. Vamos a irnos al final del viaje. Hemos estado en estos 3 sermones al principio justo, las primeras semanas, ahora vamos casi al final, al capítulo 21. Damos un salto, han pasado 40 años casi, y nos encontramos esta escena que es doble, y vamos a considerar las dos porque es un buen contraste para la cuestión que quisiera yo resaltar con la ayuda de Dios en esta mañana. El título es No perdamos de vista nuestro objetivo central. El objetivo central de nosotros como iglesia, como creyentes, no perderlo de vista. Y nos ayuda a desarrollar esta cuestión importante estos versículos del 1 al 9 en el capítulo 21. Números 21 dice: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Tenemos unas palabras de oración. Dios y Señor nuestro, queremos darte gracias por la luz tan grande e intensa que nos das por la palabra escrita, la cual es la revelación completa que tú nos has dado. ¿Cómo podemos conocer a través de ella las cosas profundas de nuestra vida, de nuestro corazón, de ti? Cuán grande es la riqueza que tenemos en ella. Ayúdanos a amarla, pero ayúdanos a entender lo que a través de ella tú nos muestras. Oh Dios, danos sabiduría y dirige nuestros pasos, moldea nuestros corazones. En el nombre de Cristo nuevamente te lo pedimos. Amén. Amén. El relato de este libro de Números
de este viaje por el desierto nos va dando testimonio de algo que en verdad es llamativo. Ahí ellos tuvieron que enfrentar algunas naciones, algunos ejércitos que fueron encontrando por el camino. Había en ocasiones que pasar por estrecheces y por necesidades, un desierto con personas mayores, con niños, con ganado. Ahí habrían peligros, ahí habrían escasez, pero resulta que todos esos peligros del camino, en el desierto, las necesidades, las estrecheces o los pueblos y las naciones que encontraron no fueron el impedimento, no fueron el gran problema que tenía este pueblo. Nos dice Nehemías 9:21, lo sustentasteis 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Lo que hizo sucumbir a este pueblo fueron ellos mismos. Ellos mismos. Esa fue la principal causa de tropiezo y de mortandad, no el hambre, no la enfermedad, no la escasez, no los ejércitos, no las naciones. Todo eso lo pudieron superar, lo superaban todo. Ellos se convirtieron en su propio tropiezo. Y lo malo es que no terminaron de darse cuenta. Ellos iban hablando mal de todas esas cosas por el camino, pero no se daban cuenta que eran ellos la causa de toda esta mortandad que sufrieron. Y no se enteraron de eso. Recordemos esto y reflexionemos sobre la postura que vamos tomando, porque Dios nos avisa con estos relatos, como dice en 1 Corintios 10:11, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Su forma de pensar, sus actitudes, sus palabras, una y otra vez hicieron que Dios se les volviese contrario. Dios les proveía, Dios les proveyó, mejor dicho, Dios les dio la victoria por todos sitios, pero su forma de plantearse las dificultades y todas estas cosas que sacaron de sus mentes y de sus corazones hicieron que Dios fuera su enemigo. Vamos entonces a esta escena que va a ser la última que vamos a mirar, que nos recuerda, como dije, y nos puede ayudar a recordar en qué debemos centrarnos nosotros aquí en la iglesia. ¿Qué debe ser el foco central de nuestra atención? ¿Y qué es lo que tenemos que dejar a un lado? ¿Qué es lo que tenemos que poner a un lado? No perder de vista cuál es nuestro cometido central. Vamos entonces a mirar la escena. Estos pasajes nos colocan al final justo de los 40 años. En el capítulo siguiente ya llegan al sitio donde ellos acamparon, como leímos creo que en la anterior hora, en el capítulo 22:1, llegan ahí junto al Jordán, frente a Jericó, y empiezan los preparativos para la conquista en los capítulos siguientes hasta el final. O sea que esto es casi, estamos llegando al final de los 40 años. No estaban muy lejos de esos campos de Moab, junto al Jordán. Ahora iban hacia el norte ellos, teniendo delante de sí
el sur de la tierra prometida. Habían dejado entonces a sus espaldas la península de Sinaí, el Mar Rojo, y tenían que continuar hacia el norte. Pero ellos se van a desviar. No tenemos aquí el mapa, no podría yo indicarle, pero ellos iban a atravesar la tierra de Edom, al este del Mar Muerto. Pero resulta que Edom no los quiere dejar pasar por ahí. Esto es lo que vemos en el capítulo 20, del 14 al 21. Entonces ellos tienen que un poco regresar otra vez hacia el sur y bordear la tierra de Edom por el sur para después seguir hacia el norte. Y este es un poco el recorrido que se nos describe aquí. Cuando llegan entonces cerca del Mar Muerto, estamos yendo hacia arriba, le sale en los 3 primeros versículos, nos dice que le sale los cananeos, el rey de Arad, pelea contra ellos y toma prisioneros. Ellos van delante de Dios y hacen un voto: Señor, si en efecto entregas a este pueblo en mi mano, destruiré las ciudades. Y bueno, ellos en este voto se comprometen delante de Dios. Dios escucha estas palabras y le concede lo que ellos habían hecho este voto. Dios les dio a esta nación y ellos hicieron efectivamente lo que habían prometido: destruir a todas esas naciones. Acto seguido, tienen que emprender el camino hacia el sur otra vez, porque no pueden atravesar Edom para seguir al norte. Tienen que ir hacia el sur, bordear Edom por la parte sur para luego subir por el este hacia el Jordán. Y cuando empiezan el camino, van otra vez hacia el Mar Rojo. Después partieron del monte Or camino al Mar Rojo, otra vez, donde habían estado 40 años dando vuelta, para rodear la tierra de Edom por la parte sur y entonces subir. Pero resulta que en el camino se desanimó el pueblo. Les pareció otra vez hacia el sur, otra vez para abajo, con todos los años que hemos llevado dando vueltas por esa tierra. Parece que era un territorio un tanto difícil, seco, costoso para caminar. En tales circunstancias perdieron la paciencia, se desesperaron, sintieron como que eso ya era demasiado. No se puede aguantar esto. Pero ¿cómo otra vez hacia el sur? Otra vez para allá. Se desanimó el pueblo por el camino. Y esto no un grupito, unos cuantos, sino el pueblo se desanimó. Unos pasaron este sentir a otro, como hemos estado aludiendo anteriormente. Y en esta posición de impaciencia, de desespero, ya estallaron. Habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. Hicieron salir por sus bocas estas palabras y estas cosas que aquí se resumen: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra vez, el jueves estuvimos hablando cómo hablaron en contra del maná. Ahora vuelven a expresar. Otra versión, la Biblia de las Américas, lo expresa de una forma más literal, más clara. Detestamos
este alimento miserable. Detestamos. No se cuidaron, no se cuidaron. Creyeron que tenían derecho para decir estas cosas, para expresar lo que pensaban y lo que sentían, y dejaron salir veneno por sus lenguas. Sacaron veneno de sus bocas, veneno trajo Dios sobre ellos. Poco después de empezar a hablar de esta manera, resulta que empezaron a ver cómo la gente moría por picaduras de serpiente. Uno, otro, y otro, y otro, y otro. Empezó la gente a morir. Porque un caso, otro caso, otro caso, habían muchas. El campamento estaba lleno de serpientes. Y murió mucho pueblo de Israel. Mucho, mucho. Es curioso porque en toda esa tierra, durante 40 años, tierra de serpiente, nunca, jamás se había dado un solo caso. No se nos recoge por otro sitio, nunca. Y ahora de repente vinieron toda esta jauría de serpientes. Viendo este cuadro entendieron y conectaron entonces lo que estaba pasando y lo que estaban padeciendo. Y en el versículo 7 nos dice cómo vino otra vez a Moisés el pueblo y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocieron su pecado. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Curioso, ¿no? Es como una plaga. Dios mandó una plaga de serpientes sobre este pueblo. El pueblo que había visto cómo Dios visitó con plagas para destruir a Egipto. Ahora una plaga donde muchos murieron. Lo que hizo este pueblo no provocar a Dios de esta manera. Dios oyó la petición de Moisés. Dios escuchó esa oración, pero consideren, no quitó las serpientes. No las quitó. Las dejó que ellos siguiesen viviendo entre serpientes. Lo único que mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce, para que cuando alguno fuese mordido y mirase, pudiese seguir viviendo. Pero ellos tuvieron por un tiempo que vivir rodeados de serpientes venenosas con veneno mortal. Dios le dio en su gracia, por su arrepentimiento, esta serpiente de bronce para escapar, que después Jesucristo la usa para hablar de sí mismo, que por causa del pecado nosotros, si miramos a Cristo crucificado, como este pueblo vivía, así el pecador puede vivir. Pero consideren que los cananeos apenas peleó contra Israel y tomaron de él prisioneros, los cananeos, prisioneros. Pero ellos, por su impaciencia y por su mal corazón, cómo volvieron a Dios contrario, y esto causó muchísimas bajas y tuvo y provocó. Ellos tuvieron que vivir en esas condiciones. Bueno, miremos entonces estas dos escenas y saquemos entonces este punto que yo quisiera subrayar delante de ustedes. ¿Cuál era el cometido de este pueblo? ¿En qué ellos tenían que estar centrados y ocupados? ¿Y qué es lo que tenían que dejar a un lado? Ellos habían sido librados de Egipto para tomar la tierra de la promesa, la tierra prometida. Y allí pudiesen ellos adorar a Dios, servir a Dios. Su cometido era luchar con
todas estas naciones y expulsarlas de esas tierras como un juicio de Dios contra esas naciones, y así someter la idolatría y quitar la idolatría de esas tierras. Y en ese sitio se adorase a Dios en espíritu y en verdad, y que fuese servido y allí se predicase y se viviese conforme a la ley de Dios. Por ahí iban en los 3 versículos primeros. Esa era la función que tenían que hacer. Vinieron estos cananeos, lucharon contra ellos. Señor, si tú nos das la victoria, nosotros destruimos esas ciudades. Esa era la tarea de ellos. Buscar a Dios, fortalecerse en Dios y someter a esos enemigos y derribar todas esas ciudades. Por ahí iban en estos 3 primeros versículos, y yendo por donde ellos debían de ir, ocupados en las cosas que ellos debían de estar ocupados, vieron a Dios en medio de ellos. Vieron la mano de Dios obrando a su favor. Volvieron a experimentar, Dios escucha a su pueblo. Como dice, Jehová escuchó la voz de Israel. Qué cosa más grande cuando nosotros podemos decir, Dios ha escuchado nuestras oraciones. Eso es lo que pudieron experimentar cuando ellos estaban ocupados en lo que deberían, en lo que debieron haberse ocupado durante todo este tiempo, porque ese era el propósito de Dios para con ellos, y esa era la manera en que Dios iba a manifestarse. Dios les daría fuerza. Pudieron dar un paso más hacia ese objetivo final. Iba por ahí la ocupación de ellos. Así experimentarían nuevas medidas de la gracia, nuevas medidas del poder de Dios sobre ellos, orando a Dios, buscando a Dios como su guía, haciendo votos delante de Dios para comprometerse en hacer aquello que Dios quería que ellos hiciesen. Miren el contraste. Llegamos al versículo, después partieron del monte de Or, camino hacia el Mar Rojo. Abandonaron esto y empiezan a mirarse a sí mismos. Empiezan a mirar las incomodidades, empiezan a mirar las molestias del camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. Empiezan a centrarse en las faltas, en las pegas, en cómo me siento yo. Y se desaniman y se impacientan. Y empiezan a sacar todas estas cosas. Esta fue la manera en que hicieron mal a sus mentes y atrajeron el desagrado de Dios sobre ellos. Miren el enfoque de un sitio y el enfoque en el otro sitio. Es importante dónde estamos enfocando y en qué nos estamos centrando. Recordemos entonces esta escena porque Dios nos amonesta a través de ella. Este pueblo presentó entonces sus miembros para ser instrumentos del pecado, como dice Romanos 6:13, que no presentemos nuestros miembros como instrumentos del pecado. Y así lo hicieron, sus bocas, sus lenguas, sus mentes. Las entregaron a esto. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los pasos para llegar a ese punto? Esto es lo que debemos de recordar.
porque así es como ellos lograron despertar la ira de Dios y se volvió en contra, cuando ellos empezaron a centrarse en sí mismos. Hermanos, ¿cuál es nuestro cometido como iglesia? ¿En qué tenemos que centrarnos nosotros como iglesia? ¿Cuál debe de ser nuestra ocupación central? La misma que este pueblo, la misma. Combatir y luchar por la verdad. Esa debe ser nuestra cuestión central. Combatir y luchar por la verdad para que Jesucristo sea conocido entre nosotros, para que Jesucristo sea oído como nuestro Creador y Salvador en este mundo, para que nosotros adoremos a Dios, para que los hombres adoren a Dios como debe de ser adorado. Ese debe de ser nuestra centralidad y nuestro esfuerzo central. La verdad. Que la verdad se conozca, luchar por la verdad de Dios para madurar en la fe. Luchar por la verdad de Dios para estar firmes sobre los fundamentos de la palabra de Dios y no ser llevados de un sitio para otro por esas ideas o esos sentimientos que nos llevan de un sitio para otro. No, esforzarnos para que la verdad de Cristo sea más clara, pueda predicarse con más claridad y venga a nosotros con ese poder entre nosotros. Ese debe ser nuestro esfuerzo, la verdad de la palabra de Dios. Porque Dios hace la operación de su gracia a través de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios, como tratamos de hacer, exponer la verdad y deducir las implicaciones de ellos, y eso alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestras vidas. Esta es la razón central de nuestra lucha, porque la ignorancia y el error son medios por donde el maligno nos desvía y nos inutiliza para el bien. El error, la ignorancia, es lo que usa, repito, el maligno. ¿Cuántos viven engañados respecto a Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres viven engañados con respecto a Dios? Engañados. Piensan de Dios de una manera y no es así. ¿Cuántos viven engañados con respecto a su alma? ¿Cuántos viven engañados con respecto a su destino? Y están ahí tranquilos pensando que van a ir al cielo, que seguramente irán al cielo. Y están engañados. Y van camino al infierno. ¿Cuántos están engañados en cuanto a su camino de salvación? Ellos piensan en la salvación de una forma errónea. ¿O cuánto puede haber de ignorancia en la cuestión de cómo vivir la vida cristiana? ¿Cuántos están engañados en su concepto de vivir la vida cristiana? Uno va a iglesias y, ¿pero qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuánta gente que profesa la fe de Cristo viven engañadas con respecto a lo que es la vida cristiana, lo que es adorar a Dios, lo que es buscar el progreso espiritual? Nosotros tenemos que luchar por la verdad.
Recientemente empecé a predicar algunos sermones sobre el profeta Jeremías y me ha hecho meditar mucho unas palabras iniciales con las que Dios resumió en qué consistía o en qué consistiría el ministerio de Jeremías. A este jovencito que él decía que no, que él era muy joven para ir, que él no sabía hablar. Y Dios le dijo, no, vete tú y predica. Y le especificó en unas pocas palabras en qué iba a consistir los 40 y pico años de ministerio que él iba a tener que hacer en medio del pueblo. Y le dijo, Jeremías 1:10, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este iba a ser el ministerio de Jeremías. Repito, arrancar, derribar, arruinar. No, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y después edificar y plantar. Qué interesante, mientras más he pensado en esto, más he visto, esto es lo que tenía que hacer Jeremías, pero es que esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Esta es la manera que nosotros debemos de pensar. Y es así como podemos nosotros edificar la iglesia. Es así como nosotros podemos progresar en nuestras vidas. Este es el camino. Esta es la forma. Mientras he podido acercarme un poco más para meditar a esto, más claro me ha sido presentado delante de mí. El progreso espiritual de la iglesia, del creyente, tiene que hacerse a través de una obra ardua y desagradable, a veces de arrancar, de destruir, de derribar, para que así pueda florecer después la obra de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Pero si no vemos qué es lo que tenemos que arrancar, ¿qué vamos a arrancar? Si no conocemos qué es lo que tenemos que destruir, ¿cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a plantar si no vemos tal cosa? Si no sabemos cómo arrancar, si no sabemos cómo destruir, si no sabemos cómo arruinar, ¿cómo vamos después a esperar? No puede ser. ¿Cómo debemos de insistir a Dios que esté con nosotros para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios? Para que esta gracia de Dios nos sea dada y podamos percibir qué cosas tenemos que arrancar, qué cosas tenemos que destruir, qué cosas tenemos que derribar. Que Dios descubra esa ignorancia en nosotros, que Dios nos libre de esa ignorancia, porque nosotros tenemos que luchar por la verdad, mantener esa verdad. David hablaba de los pecados ocultos. ¿Recuerdan? En el Salmo 19, cuando él estaba describiendo cómo Dios se manifiesta en la creación, cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos, cómo Dios se manifiesta en la creación, después cómo Dios se hace patente a través de la palabra de Dios, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Y después de hablar acerca de cómo Dios se manifiesta por estos medios, él dice, versículo 11, tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David está expresando esta misma idea. Él quiere seguir abundando en el conocimiento de Dios a través de la creación.
conociendo más de Dios a través de la ley. ¿Pero qué tiene que hacer? Él tiene que derribar ciertas cosas. Él tiene que destruir ciertas cosas en él. Él tiene que arrancar. Y por eso le pide, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame. Ese espíritu para poder conocer y ver lo que tenemos que derribar. Esas oraciones que se deben de levantar aquí para que realmente cuando se predique la palabra pueda ser escudriñada nuestra mente. Puede ser aclarado estos asuntos que quizás no estamos viendo. Esa es nuestra lucha. Ese debe ser el foco de nuestra atención. La iglesia que pueda verse con ese cometido de librar a los hombres de la ignorancia, librar a otros que viven aquí en Gran Tarajal de la ignorancia en la que están. Señor, que tu verdad resplandezca en este sitio, luchando por la verdad. Que podamos ser libres de las soberbias, que también decía en este salmo. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Esta es la tarea central. ¿Recuerdan cómo Moisés oraba cuando Josué estaba allí luchando en aquella batalla contra los amalecitas? Moisés orando y Josué prevalecía. Cuando bajaba las manos porque se cansaba, ya los enemigos prevalecían. La oración para poder perseverar en esa lucha contra la ignorancia, contra el error. Mantenernos en esa oración para poder seguir percibiendo lo que tenemos que tratar en nosotros, lo que tenemos que destruir, lo que tenemos que arrancar. ¿Recuerdan en la carta a los Efesios? El apóstol escribe a esta iglesia, le habla de una serie de doctrinas en los primeros capítulos, 1, 2 y 3, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, como Dios ha decretado desde la eternidad sus propósitos. Después, cómo somos salvos por la gracia, como de los gentiles y de los judíos Dios ha hecho un solo pueblo. Y después en el capítulo 4 empieza a hablar de cómo nosotros tenemos que buscar la unidad en la iglesia. Versículos del 1 al 16, cómo tenemos que buscar la paz y la unidad en la iglesia. Cómo tenemos que estar buscando así crecer, no ser ya niños fluctuantes que son llevados de un sitio para otro, sino escuchando y recibiendo el ministerio de los pastores. Los santos van siendo perfeccionados para esta tarea. Después en el versículo 17 habla cómo tenemos que vivir en medio de este mundo. Y en el capítulo 21 empieza a hablar del deber de los esposos, el deber de la familia con los hijos, capítulo 6, y después en el trabajo. Plantea toda esa área de nuestras vidas donde tenemos que ir haciendo la voluntad de Dios en todos estos sitios. Pero, ¿cómo quiere resumir él al final? ¿Cómo ver todo esto? ¿Cómo plantearnos todo esto? Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, o en conclusión, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Esta es la idea. Todas estas enseñanzas directrices concernientes a esos diferentes campos. Nosotros, para plantearnos esto, tenemos que vestirnos con la armadura, con toda la armadura de Dios.
Es decir, no podemos ir con ropa cómoda. No podemos, la vida cristiana, ropa cómoda. Lleva ropa fresca, un sombrerito para el sol, para que no te dé el sol. Si quieres llevar unos prismáticos para observar lo bonito del paisaje, a lo mejor algún cazamariposas para si ves ahí una mariposa bonita y tú vas a ir disfrutando del camino. No dice que llevemos ropa ligera. Nos dice después de todo que nos vistamos toda la armadura de Dios. Como que la vida cristiana no es un paseo para disfrutar de las cosas bonitas de esta vida con la ayuda de Dios. No es un paseo para disfrutar de las cosas bonitas de esta vida. La vida cristiana hay que escoger una espada, hay que coger un escudo, un casco, una coraza. Eso es lo que tenemos que coger. Y esto no son otra cosa que virtudes y gracias espirituales para defendernos de las ideas erróneas que vienen de fuera o que vienen de dentro, de nosotros mismos. Como decíamos el otro día, ¿cómo podemos ir leyendo la palabra de Dios y dibujando un concepto irreal de la iglesia, irreal de la vida cristiana, imaginario, que solamente existe en tu imaginación? No. Estas virtudes y estas gracias es para defendernos de esas ideas erróneas, de esas tentaciones, de los dardos de fuego, de las pruebas que nos vienen. Enfrentar todo esto con la verdad de la doctrina, de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos nosotros pensar y así descansaremos cuando lleguemos al cielo. Ese es el reposo. Aquí no es el reposo. La idea central no es el reposo, sino es este. El reposo es allí, cuando el Señor nos saque de este mundo. Allí reposaremos. Pero aquí tenemos que seguir vigilantes, tenemos que seguir observando. Por eso, cuidado con entrar en la otra postura, lo que hemos estado antes diciendo, la postura de Números 21, del 4 al 9, que empezamos a mirarnos a nosotros mismos y empezamos a autocompadecernos por lo que tenemos que hacer para servir al Señor. Autocompadecernos por las demandas de la vida cristiana. Y empezamos a mirarnos, a ver y ponernos el termómetro, a ver cómo me siento yo, cómo estoy yo, cómo es que ahora me siento así, y es que ahora esto me siento así. Y el enfoque y el esfuerzo no es la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? ¿Qué cosas necesitamos para agradar mejor a Dios? ¿Cómo tenemos que centrarnos más en conocer la palabra de Dios? Tratar con ciertos hábitos que uno coge donde va dejando la palabra de Dios, la va dejando. Porque tienes otros hábitos en donde ya no tienes tanto tiempo ni fuerza para seguir conociendo la palabra de Dios como debes de conocerla. Y entonces cuando apartamos la vista de eso, ¿a dónde la ponemos? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo estoy yo? Y es que Dios me demanda esto, es que Dios, es que la iglesia.
qué molesto este camino, y la comida, el maná, empieza uno a ver faltas y uno empieza a ver pegas. ¿Por qué? Porque estamos centrados en nosotros. Estamos centrados en nosotros y no donde nosotros debemos de estar centrados. Por eso, hermanos, dejemos nuestro yo a un lado para buscar que Cristo sea más manifiesto y poderoso entre nosotros a través de la verdad, a través de su palabra, por donde Él nos habla, por donde Él obra, por donde Él nos consuela, por donde Él nos reprende, por donde Él está con nosotros. Porque eso lo podemos percibir. ¿Cómo percibes que Dios ha estado contigo? Por lo que tú has oído, por su palabra. Dios ha estado con nosotros. La verdad, que la abra y te descubra las riquezas de su gracia. Clamemos a Dios que Él nos dé ojos que puedan ver, corazones que puedan recibir lo que Él nos dice y que podamos obedecer. Una de las piezas, ya con esto acabamos, una de las piezas del soldado que se describe ahí en Efesios capítulo 6 es el del versículo 15. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzaos los pies con el apresto, parte de la armadura del creyente. Ahí el apresto del Evangelio de la paz. El apresto es un estado como una disposición de estar listo y preparado para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para ir donde Dios quiere y para emplearnos en eso que Dios quiere. William Gurnall, ese comentario que tienen ahí en cuanto a la armadura completa del creyente, decía al respecto: se llama así apresto del Evangelio porque el Evangelio es el gran instrumento divino por el cual Dios apresta o prepara la voluntad del hombre para el sufrimiento. Miren qué interesante. Para el sufrimiento. Lo apresta, lo prepara, lo dispone para eso. Recuerden, el sufrimiento es lo que un soldado tiene que asumir cuando va a la batalla. Oye, a lo mejor pierde un brazo, a lo mejor pierde un ojo, a lo mejor pierdo el apresto para el sufrimiento. Pero cuando nos empezamos a centrar en nosotros mismos, buscamos la centralidad de nuestro propio beneficio, de nuestra propia comodidad, de nuestro propio bienestar, y ahí empiezan a molestarnos esto, a molestarnos aquello, a molestarnos como a ellos. Sigo leyendo. Voy a empezar a leer porque lo corté. Se llama así apresto del Evangelio porque el Evangelio es el gran instrumento divino por el cual Dios apresta o prepara la voluntad del hombre para el sufrimiento. Es nuestra tarea, si predicamos el Evangelio, preparar un pueblo bien dispuesto, como un capitán que hace sonar el tambor en la plaza para llamar a una compañía de voluntarios a armarse y salir al campo de batalla, siguiendo a su príncipe. Así el Evangelio llama a los hombres a prepararse para el servicio a Dios
cueste lo que cueste. El tambor que suena en la plaza para convocar a los voluntarios, para luchar la batalla del Señor. ¿Oyes el tambor? ¿Escuchas el tambor? Hermanos, sigan ustedes luchando por la verdad del Evangelio. Yo, crucifiquemos nuestro yo. Y miremos a Cristo y busquemos que Cristo sea conocido, predicado, honrado y adorado. Nos despedimos en oración.